esta semana, particularmente, el sistema previsional y por supuesto el sistema de capitalización individual, las AFP, han dado mucho que hablar a propósito de un reportaje que se dio en Chilevisión, a propósito de los 40 años de este sistema de AFP en nuestro país, y que presentó unas declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, que llamaron bastante la atención respecto de la edad de jubilación, acerca de que es imposible que una persona que hoy tiene 25 años se pensione a los 65, y que habría que seguir el ejemplo de algunas grandes figuras de nuestra historia, como por ejemplo el antipoeta Nicanor Parra, que trabajó hasta la edad de los 103 años. Bueno, vamos a comentar esas declaraciones, pero más que las declaraciones también del sistema en general, con nuestra siguiente invitada. Hablamos de la economista, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Claudia Sangüesa, a quien le damos la bienvenida nuevamente acá a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Claudia? Muy buenos días. ¿Está por ahí, Claudia? Está con el micrófono silenciado. Perdón. Sí, no, es algo que nos ha pasado a todos, Claudia, es prácticamente inevitable. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Sí, Claudia, te quería pedir una primera reflexión respecto de esto, que fue sin duda lo que generó el debate y la polémica durante la semana, las palabras de la presidenta de la Asociación de AFP. ¿Qué te parecieron y bueno, qué hay detrás también de esto? Sí, yo en un principio pensé que en realidad era, o sea, estando en esa posición, digamos, explicando el sistema, cómo funciona, es como, básicamente no extraña que se refieran a algo así. La verdad es que hoy día, como funciona el sistema, está funcionando así. Está funcionando la edad efectiva de jubilación. Según un informe de la OCDE, es bastante más que la edad que uno piensa que es la edad de jubilación. O sea, los hombres se jubilan muchísimo más tarde que los 65 años, según la OCDE cerca de los 70 años, y las mujeres no se jubilan a los 60 años, sino que mucho más tarde también. Y de hecho, si uno compara los ingresos de ese tramo etario, digamos, que debería estar jubilado, la composición de los ingresos que perciben esas personas en Chile respecto a los otros países, es muy alto el porcentaje de esos ingresos que viene del trabajo mismo. Y es porque las personas efectivamente están trabajando más, porque las pensiones son muy bajas y no les alcanza simplemente para vivir, porque en el fondo uno de los objetivos de un sistema de pensiones es que las pensiones sean no tanto más bajas que lo que venían siendo los ingresos laborales. Eso se llama tasa de reemplazo, ese es el indicador, ¿ya? Hoy en día, el indicador, según un estudio que hizo Rodrigo Valdés y Paula Benavides, de hecho, donde estimaron más o menos cuál sería la tasa de reemplazo de las pensiones puramente de las AFP, y esa tasa de reemplazo es 20%. Es decir, las pensiones hoy día están siendo un quinto de los ingresos laborales. Ese es el tamaño de la caída en promedio, ¿sí? Lo que para cierta población se compensa con el pilar solidario. Entonces, hay un subsidio que se llama Aporte Previsional Solidario, que es el APS, que subsidia esas pensiones de la AFP en un buen porcentaje hasta el 60% más pobre. Y ese subsidio más la pensión básica solidaria hacen que la tasa de reemplazo del sistema sea 40% de ese sistema. O sea, lo duplica en realidad ese gasto del Estado. Y ese gasto del Estado es menos de un 1% del PIB. O sea, es bastante menor a lo que hacen otros países, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que tiene también el KiwiSaver, que se llama, que es un mecanismo de ahorro para la vejez, de ahorro provisional, ¿cierto? Ellos es un poquito distinto porque ellos pueden elegir si ahorrar 3%, 5%, 8%, así hay niveles como que pueden ahorrar distinto. Pero tienen un componente de ahorro previsional, sin embargo, tienen una pensión
no contributiva, mucho más alta que la de Chile y es universal, es como una pensión de ciudadanía. Todo ciudadano mayor de 65 años tiene esa pensión. Entonces, básicamente el sistema no está dando, no está cumpliendo con los objetivos de un sistema de seguridad social, que son lo que se llama suavizar el consumo, que es esa tasa de reemplazo, ¿cierto? Suavizar el consumo de la vida activa de la vida inactiva, que no tiene pensiones que den cierta seguridad, o sea, que disminuyen la vulnerabilidad en la vejez, porque ya el tiempo de la vejez es suficientemente vulnerable, ¿cierto? Por temas de salud, que más encima económico, ¿cierto? Y unos serios objetivos que deberían tener los sistemas de seguridad social. Y claro, entonces la gente en realidad, el sistema no está cumpliendo con los principios de la seguridad social y no tiene esa lógica. La lógica es que cada uno ahorre mucho para que cuando llegue tu tiempo de inactividad tengas cómo financiar tu vejez. Esa es la idea de este sistema, ¿no? Entonces, básicamente no me extraña, digamos, que haga eso, porque si uno mira el sistema y dice, bueno, si en realidad la gente ha ahorrado poco, bueno, no esperen jubilarse, o sea, como la lógica dentro de ese sistema es, bueno, nos vamos a tener que jubilar mucho más tarde, y eso es lo que todo, en realidad es una certeza hoy día, eso es lo que está pasando ahora. Ahora, eso también muestra el vacío que tenemos, digo yo. Nosotros tenemos un vacío en el sistema de pensiones. No es que no tenga que haber este ahorro puede existir, existe en otros países, ¿cierto? Pero no es el sistema de seguridad social, ¿sí? Claro. No es, Sí, porque voy a poner un ejemplo bastante burdo y básico, Claudia, pero es como lo que se me viene a la mente y creo que también a muchas personas tienen la misma sensación a la hora de ver esta situación, porque es como cuando uno compra un paquete de papas fritas y tiene la expectativa de comerse todo el paquete de papas fritas, pero lo abres y te das cuenta de que está lleno solo menos de un cuarto del paquete y te quedas con la sensación de, bueno, ¿dónde está el resto de las papas? ¿Qué pasó con mis papas? Bueno, creo que siento que con las pensiones pasa algo muy similar y dentro de las palabras de la presidenta de la Asociación de FP hay también un reconocimiento implícito de que el sistema no está funcionando. Y tú estás mencionando este vacío que habría, pero a la hora de hablar, por ejemplo, la discusión que se ha dado este año respecto de la reforma, lo medular del debate está en una profundización del mismo sistema, pero no se plantea algo alternativo. ¿Cómo ves tú esa situación? sí, yo creo que igual tengo también un diagnóstico de que el debate no ha tocado fondo, en el fondo, ¿sí? No ha tocado fondo en la clase política todavía, ¿sí? No, yo creo que la propuesta es que que se discutió en el Congreso, ¿cierto? Que era como responder un poco a lo que presentó el Ejecutivo también, si eso era. Se juntó una mesa político-técnica de la oposición para responder a eso. En un principio, de hecho, la Cámara de Diputados rechazó, la comisión rechazó el proyecto y el gobierno tuvo que moverse un poco. El gobierno estaba proponiendo que los 5 puntos adicionales de cotización, 4 fueran a capitalización individual, a este sistema, ¿ya? Y uno fuera un fondo solidario, y ahí se estuvo moviendo, y la oposición en eso, bueno, tiene que dialogar con el Ejecutivo, proponer algo distinto, y estaba pensando en una propuesta donde se construyera en realidad un pilar paralelo con el 6% adicional, que tuviera una lógica de solidaridad, con subsidios cruzados y todo. Ahora, todavía eso no pasó, digamos, y a mí me da la sensación que incluso esa propuesta puede ser insuficiente en el actual contexto, digamos. Eh, Tiene que ser complementaria, por lo menos, tiene que ser complementaria a un pilar básico universal, que genere mejores, que sea una base. Sobre eso tú puedes ir incorporando, pero tiene que haber una base
sobre todo por cómo va a transitar el mercado laboral en el futuro. O sea, ya estamos viendo esto hoy día, la informalidad, la calidad del empleo, o sea, la automatización del trabajo, muchas cosas están pasando en el mercado laboral. Y básicamente las fuentes de financiamiento que estamos nosotros como país también evaluando son el royalty minero, ¿cierto? El impuesto a la riqueza, mayores impuestos a la renta, ¿cierto? Son todos como impuestos más a la riqueza que a riquezas mineras, naturales, ¿cierto? Y personales, que al trabajo, ¿sí? Entonces, y por otra parte, también es cierto que este ahorro provisional, para la gente cuenta con ellos, o sea, no es como llegar y decirle, vamos a tomar o sea, eso no lo está esperando la gente, ¿cierto? Vamos a tomar estos ahorros y los vamos a repartir, no, son los ahorros de las personas, ¿sí? Y entonces estas personas cuentan con ellos, ¿sí? Por lo tanto, transformar el sistema así a uno de reparto puro no tiene mucho sentido, tiene que ser un sistema que mezcle las fuentes financieras. Hay una propuesta un poco más, también más, aún más radical, que es como transformar de plano el sistema, y tal cual se transformó el de la AFP, y decirle a las personas, mire, de aquí en adelante todos los nuevos contratos que hayan van a cotizar hacia un nuevo sistema, y los trabajadores que hasta ese momento están cotizando en la AFP pueden elegir entre el sistema antiguo y el sistema nuevo, como pasó también en Chile. Y ahí tendríamos una transición larga hacia otro nuevo sistema, ¿cierto? Esa es otra opción, pero eso requiere de una institucionalidad también robusta que todavía no tenemos. Entonces, entre la urgencia y hacer las cosas de manera que perduren, digamos, en el tiempo, creo que la oposición ha llegado un poco a la idea de que tiene que ser un sistema que mezcle pilares, que mezcle el tema del ahorro individual, pero lo transforme. O sea, el tema es que la gente tampoco ve, o sea, la evaluación que tiene es que estos recursos que dan los trabajadores al sistema financiero no se transforman en beneficios para ellos, porque también el sistema económico no entrega suficientes salarios, ¿cierto? No redistribuye los beneficios de la actividad económica. Entonces, eso tiene que cambiar de alguna manera, ¿sí? Tiene que en el fondo, abrir la puerta para que una institución pública sea la que administre esos recursos, las que sea responsable de ello. Una institución pública significa una institución sin fines de lucro, que nadie se esté enriqueciendo a partir de los salarios, de los ahorros de los trabajadores, que además haya como reglas de inversión de esos recursos para que no se estén invirtiendo en actividades que de nuevo dañen también en el futuro a los trabajadores. Y entonces que haya una sensación también de más justicia, porque incluso en países donde hay, de nuevo, por poner el ejemplo de Finlandia, ¿cierto? También aparece esta misma discusión de qué es lo que están haciendo estos recursos, básicamente. La lógica de un sistema de seguridad social, que claro, tiene sus problemas del envejecimiento de la población y de sostenibilidad financiera, pero sí entrega los recursos de trabajadores a jubilados, entonces no pasan por el sistema financiero, ¿sí? Cualquier sistema que ocupe ahorro va a pasar por el sistema financiero. El tema es también que eso haga sentido para los mismos trabajadores. Y por último, también que ellos vean cuáles son los beneficios de ese ahorro. Efectivamente, las tasas de rentabilidad en el pasado fueron bastante altas, o sea, un buen porcentaje de los fondos corresponde más bien a rentabilidades que ganaron esos ahorros, menos a lo que realmente se aportó. Pero los trabajadores no tienen acceso a ellos de manera efectiva. Por ejemplo, en el sistema neozelandés, los trabajadores a los 65 años pueden retirar todos sus recursos, todo, porque no descansa en eso, ¿sí?
descansa en el sistema de seguridad social que es paralelo a esto. También, Sí. por ejemplo, pueden retirar sus recursos en la vida si tienen alguna enfermedad terminal, o si quieren terminar de financiar una vivienda. O sea, eso se hace porque es un sistema de ahorro para la vejez. Se impide que se saque para cualquier cosa, obviamente, porque la idea es que sea un ahorro para esa etapa de la vida, ¿cierto? Y en el fondo se le obliga a las personas a no sacarla, porque si no uno tiene miles de urgencias en el presente y nunca ahorra, básicamente. Pero los trabajadores realmente ven el beneficio, porque llegan a los 65 años y retiran sus ahorros y ven cuánto en el fondo realmente se transformó ese esfuerzo que hicieron. En cambio, en Chile está como muy restringido, las tablas de mortalidad son bastante optimistas, entonces al final calculan pensiones bajas, está además el tema de la renta vitalicia, los trabajadores, muchos, han entregado todos sus fondos a las compañías de seguro, condicional en que tienen una pensión estable, ¿cierto? Eso es lo que pagan básicamente, eh, pero no, ese componente, si ha de quedar en el fondo, igual debe ser reformado de manera tal que efectivamente se vean los beneficios más que las externalidades que produce para el sistema económico, porque hoy día las personas solo estamos viendo esas externalidades, ¿sí? Eso. Sí, bueno, Claudia, se nos pasó volando el tiempo, nos quedaron hartas cosas que conversar, pero bueno, vamos a retomarla en otra ocasión porque seguramente este tema va a seguir quedando que hablar. Agradecerte siempre la disposición que tienes para conversar con nosotros, Claudia, y por supuesto también con nuestras auditoras y auditores. Un abrazo grande y que estén muy bien. Chao, gracias a ustedes.